Gloria a Dios. Creer por el testimonio de otros o directamente de Jesús. Y desde aquí, como siempre, un saludo a todas las personas que nos ven a través del internet. Que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga. Sigamos orando los unos por los otros, ustedes por nosotros, nosotros por ustedes. Dios les bendiga y Dios bendiga también la iglesia. Bien, entonces el mensaje lo he titulado así: creer por el testimonio de otros o directamente de Jesús. Así que hoy vamos a ver qué es lo que significa creer por el testimonio de otros o qué significa creer directamente del Señor Jesús. Porque, hermanos, hay una gran diferencia entre lo que es creer por el testimonio de otros o creer directamente por el testimonio de Jesús. Cuando uno cree en Dios por el testimonio de otras personas, es bueno, eso es bueno, pero hay algo mejor que creer por el testimonio de otros, y es creer directamente de Jesús. Hay cosas buenas, en la vida hay cosas buenas, pero hay cosas que son muy buenas. Y no estamos llamados a elegir solamente entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor, ¿verdad? Estamos llamados a elegir entre lo bueno y lo mejor, no entre lo bueno y lo malo. Se sobreentiende que lo malo ya le hemos tenido que dar la espalda desde hace mucho tiempo. Pero si tenemos algo bueno, vamos a procurar ahora alcanzar lo mejor. Porque así vamos creciendo y así vamos madurando. Cuando nosotros creemos directamente de Jesús, eso es mucho mejor que creer por el testimonio de otras personas. Este mensaje está sacado del Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 1 en adelante. Así que abra su Biblia para ir considerando ese lindo capítulo, esa linda historia dentro de su contexto, para no perdernos ningún detalle de este hermoso hecho de nuestro Señor Jesucristo. Todas las historias de Jesucristo están llenas de detalles y de enseñanzas maravillosas, y en una sola historia a lo mejor te encuentras 3, 4, 5 enseñanzas que dices tú, uy, qué cosas, ¿verdad? El Señor es de los que con un solo tiro mata varios pájaros al mismo tiempo, ¿verdad? Veamos en Juan 4, 1 al 5, donde dice la palabra de Dios: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar, ¿por dónde dice? Por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José su hijo. Entonces, aquí vemos que Jesús no desaprovecha ninguna oportunidad de proclamar el mensaje de la palabra de Dios. De paso, el Señor está en Judea y va a ir a Galilea, pero para ir a Galilea tiene que pasar por Samaria. Así que de paso que va a Galilea, pasa por Samaria porque le queda en el camino. Y predica, de paso le predica a los samaritanos. Eso se llama, lo que dije antes, matar varios pájaros con el mismo tiro. El Señor es muy aprovechado. El Señor no malgasta gasolina. Ahí hay una buena enseñanza. Hay una buena enseñanza para administrar recursos, para administrar fuerzas, para administrar energía, de manera que con poco gasto se hacen muchas cosas. El Señor, de paso que iba a hacer una cosa, hacía 1, 2 o 3 más por el camino. De paso que Jesús iba a Galilea, pasó por Samaria, predicó en Samaria, y muchísimas personas se convirtieron al Señor Jesucristo. Seguimos leyendo. Esto es importante, ¿verdad? Con poco esfuerzo, hacer muchas cosas, ¿verdad? Seguimos leyendo a partir del versículo 5. Dice que vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba, verso 6, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, las 12 del día. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.
La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había muchos problemas entre ellos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, ¿qué pasará? Volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. O sea que ahí vemos al Señor Jesucristo en las afueras de Samaria, junto al pozo que Jacob había dado a sus hijos, a la hora sexta, a las 12 del día, cuanto más calor hace, esa es la hora que más calor hace, pero Jesús tiene trabajo que hacer y lo hace, pues Él sabe que vendrá allí una mujer que tiene una vida muy problemática, que vendrá a buscar agua a ese pozo a esa hora. Y allí Jesús la está esperando. Jesús no pierde oportunidades de ganar almas, hermanos. Jesús no es racista como muchas personas. Pues este es negro, este es pobre, este es mestizo, este no es de mi raza. Jesús no discrimina a las personas si tienen mala vida, si son prostitutas, si son drogadictos. El Señor no le importa eso. El Señor lo que quiere es salvar a toda la humanidad. Jesús predica a todo el mundo, independientemente de su raza, si es samaritano, si es judío, del color de la piel, de la religión que tenga, del estado social, si es pobre, si es rico. A Dios eso no le importa. Dios lo que le importa es el estado espiritual de las personas y lo que quiere es salvarlas de esa condición miserable de pecado. De manera que entre los judíos y los samaritanos había racismo, no se llevaban bien. Los samaritanos eran una raza mestiza, es decir, los samaritanos eran una raza que se había mezclado con los paganos, y al mezclarse con los paganos ya no eran pura raza judía, no se les consideraba judíos de pura cepa, sino que eran medio judíos, medio gentiles. Y claro, esa era la razón por la que entre los judíos y los samaritanos había cierto racismo y cierto desprecio de los unos para con los otros. Y la mujer samaritana, encima de eso, era mala. Había tenido seis maridos. Jesús vence todas las barreras y Jesús trata a esta mujer con una delicadeza y con una amabilidad impresionante, que la samaritana se queda sorprendida y se deja evangelizar por el Señor Jesús. Y Jesús, hermanos, partiendo del agua del pozo que calma la sed, aquel pozo tenía agua y todos sabemos que el agua calma la sed que uno pueda tener. Y Jesús se presenta a esa mujer como el agua de vida eterna. Se presenta a la samaritana, le dice, yo soy la verdadera agua. El que bebe del agua de ese pozo volverá a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo le daré, de la vida del Espíritu, ese jamás volverá a tener sed. Luego Jesús, para poderle tratar su pecado, miren con qué sabiduría el Señor se mete en el interior de ella. Luego, como digo, para poderle tratar su pecado, le pide que vaya y que llame a su marido. En el versículo 16 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella le responde que no tiene marido. Respondió la mujer, verso 17, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad.
O sea que Jesús le demuestra a esta mujer que Él conoce toda su historia, que conoce todo su pasado, conoce su presente. Él lo sabe todo, Él lo sabe todo de ti, de mí. Él conoce todos los detalles de tu historia y de la mía, los detalles buenos y los detalles malos. Y esta mujer samaritana ya iba por la sexta relación afectiva con hombres con los que había estado conviviendo. Y así podemos ver que la sociedad sigue siendo igual que hace 2000 años. Así está la sociedad hoy en día. Los matrimonios, las relaciones se rompen con una facilidad impresionante. No hay estabilidad, no hay paciencia, no hay lo que tiene que haber entre los cristianos. La samaritana, hermanos, al ver la sabiduría de Jesús, ella saca la conclusión correcta de que Jesús es alguien especial. Ella dice, este es un varón de Dios, este es un profeta, o quizá pueda ser el Mesías. Ahí lo dice la mujer. Me parece, verso 19, la mujer le dijo, Señor, me parece, tengo la percepción de que tú eres un profeta, alguien fuera de lo normal. Y la mujer comienza a hablar con el Señor de religión, de los ritos, de los lugares donde hay que adorar a Dios, de las diferencias doctrinales entre los judíos y los samaritanos. Los samaritanos decían en el monte, los judíos decían no, es en Jerusalén, y ahí comienza la mujer a entrar en un diálogo con el Señor Jesucristo. En el verso 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y ahí viene el Señor Jesucristo, como siempre, a poner el equilibrio en los desequilibrios, ¿verdad? Porque la sociedad, cuando no tiene a Cristo, está desequilibrada. Unos dicen así y otros dicen no, asao. Entonces hay que seguir la enseñanza de Jesucristo, ¿verdad? Pues si ustedes oyen la opinión de esta religión, de aquella, de la otra, verán que hay cientos, miles de opiniones, pero la única opinión autorizada por Dios es la opinión de Jesucristo, porque Jesucristo Él mismo es Dios, y Él ha dicho en su palabra cuál es el camino correcto, cuál es la actitud correcta, cuál es la doctrina correcta. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Jesús le muestra a la mujer que tanto los judíos como los samaritanos están equivocados, tanto los unos como los otros están equivocados. La verdadera religión es que Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Allí lo dice la palabra. Vosotros, el Señor le dice en el verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Y comienza ahí en el verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así que eso es lo que Dios quiere, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Las diferentes religiones y en las diferentes regiones del mundo, pues se practican diferentes religiones, ¿verdad? En África, en muchos países de África está la religión de Mahoma, en la India está el hinduismo, en otras naciones está el budismo, y el cristianismo está en Europa y está en América. Y nosotros no promovemos, nosotros como cristianos no debemos de promover una religión. Nosotros predicamos a Jesucristo tal como la Biblia lo enseña, ¿verdad? Que esa es la gran diferencia entre las diferentes religiones. Tenemos que predicar a Jesucristo tal como la Biblia lo enseña. Jesucristo es el único camino, el único verdadero para entrar en el reino de los cielos. No se conforme con tener una religión de ritos, una religión de ceremonias, que eso es lo que hay en la inmensa mayoría de la gente. Una religión compuesta por ritos, por ceremonias, por tradiciones y por costumbre. Y la gente, cuando nosotros le hablamos de Dios,
pues también piensan que es una religión más compuesta por ritos, por costumbres, por tradiciones de los hombres, pero lo nuestro no es una religión, es una relación fluida con Dios y seguimos fielmente las enseñanzas de Jesucristo. Así que no se conforme con tener una religión de ritos y de ceremonia, busque tener una relación fluida con el Espíritu Santo de Dios, para que pueda tener la vida del Espíritu y no esté muerto en sus delitos y pecados. Una religión muerta, no, religiones muertas el mundo está lleno. Tener la vida del Espíritu es muchísimo mejor que una religión, que una tradición. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, dice el Señor, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que Dios anda buscando, porque Dios es espíritu, Dios no es de carne y huesos como tú y yo, Dios es espíritu, y los que adoran tienen que entrar en ese nivel, en el nivel del espíritu. Es necesario que para adorar a Dios uno pueda entrar en el nivel del espíritu, no en el nivel de la carne. Así tiene que ser, hermanos, aleluya. Tener la vida del espíritu es muchísimo mejor que ser religioso y que tener una tradición. Cuando tenemos la vida del Espíritu morando en nosotros, entonces la religión verdadera y la sana doctrina tiene sentido. Pero lo primero es nacer de nuevo, lo primero es tener la vida del Espíritu, como el Señor le dijo a Nicodemo y como vemos tantas historias en la Biblia. Aleluya. Y sigue la conversación entre Jesús y la mujer, y en el verso 25 le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Cristo se presenta ante la mujer samaritana como el Mesías, como el Salvador del mundo. Los judíos, los samaritanos, todos ellos estaban esperando al Mesías. Y vino y todos se sorprendieron. Y como dice la Biblia en San Juan, dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Fíjate, lo estaban esperando y cuando vino no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos les dio potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. La sorpresa de los discípulos que Jesús estuviese hablando con una mujer, la vemos en el versículo 27. Dice: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Todos se quedaron sorprendidos. Dice: pero mira, nosotros somos judíos, esta es una samaritana y aquí el Señor está hablando con ella. ¿Qué será? Todos de los sorprendidos que estaban se quedaron en silencio, no dijeron nada. Y allí están diciendo qué cosas, ¿verdad? El Señor nos deja a todos sorprendidos muchas veces, ¿verdad? Porque nosotros tenemos costumbres como las que tenían los discípulos que eran judíos. Ellos también pues estaban influenciados por la cultura de su pueblo, de su raza, ¿verdad? Y como la mayoría no se llevaba con los samaritanos, pues los judíos también dicen: oh, los samaritanos, cuidado con esa gente. Pero ahora ven al Señor Jesucristo que rompe esa costumbre, ese distanciamiento, y se acerca a esa mujer samaritana y habla con ella, y ellos se quedan perplejos. La sorpresa de los discípulos de que Jesús hablase con una mujer samaritana. La mujer fue a la ciudad. Cuando el Señor terminó de conversar con ella, ella fue a la ciudad y habló a los hombres diciendo: vengan rápido, porque un hombre sin conocerme sabe toda la historia de mi vida. Y le dice ella: ¿no será este el Cristo? ¿No será este el Mesías que estamos esperando? Versos 28 y 29 dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres de la ciudad: venid, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y le dice:
¿no será este el Cristo? O sea que ella le siembra la palabra, ella le siembra una inquietud a los samaritanos que están allí, y los hombres llenos de curiosidad salen rápido corriendo a ver ese hombre tan especial, ese hombre que la samaritana dice que probablemente sea el Mesías. Si lo estamos esperando, mira, seguramente es ese que está allí en el pozo, junto al pozo de Jacob. El testimonio de la samaritana era un testimonio vivo. Cuando ella le está hablando a los hombres de la ciudad, ella no le está hablando así como si fuera una noticia de poca importancia. Ella le está dando una tremenda importancia. La samaritana está entusiasmada. La samaritana se ve el brillo de sus ojos, la alegría con la que ella habla del Mesías. Esa alegría despertó la inquietud, la curiosidad en los samaritanos, y todos salieron rápidamente a ver, a conocer ese hombre tan especial que está allí en las afueras de la ciudad junto al pozo de Jacob. La forma en la que nosotros hablamos de Jesús a otras personas también provoca reacciones, ¿verdad? Si nosotros hablamos así, sin ganas, sin alegría, sin entusiasmo de Jesucristo, eso no provoca en las personas una reacción. Pero cuando nosotros le hablamos a la gente y ellos ven que en nosotros hay algo diferente, que tenemos la presencia, que hablamos con convicción propia, que estamos de verdad llenos del Espíritu Santo, eso hace que las personas digan, oye, parece que la noticia que este me está dando es una noticia diferente, porque mira con el entusiasmo, mira con la pasión con la que habla. O sea que la forma en que nosotros hablamos, cuando predique usted de Jesucristo a sus compañeros, a sus familiares, a sus amigos, háblele así, con entusiasmo, con fe, para que ellos vean que no es una cosa cualquiera. Si hablamos como la samaritana, probablemente vamos a despertar la curiosidad en las personas de conocer a Jesús, porque yo creo que la forma en la que la samaritana le habla a sus vecinos de Jesucristo hace que ellos se levanten de la silla y salgan rápido a ver quién es ese hombre tan especial del que ella habla con tanto entusiasmo. Y mientras la samaritana le está hablando a sus discípulos, el Señor le imparte una nueva lección a sus discípulos. Es decir, se fue la samaritana a dar la noticia en su pueblo, llegaron los discípulos que habían ido a comprar, y el Señor aprovecha ese lapso de tiempo para darle una lección a los discípulos. El Señor enseña lección tras lección, enseñanza tras enseñanza. Vean lo que dice el verso 31 en adelante. Del 31 al 38 dice, entre tanto que la samaritana se había ido a la gente de su pueblo, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, acabamos de traer una buena comida, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Los discípulos sorprendidos, cuando el Señor hablaba con la samaritana del agua, de otra agua diferente, ella dice, no, pero si no tienes con qué sacarla del pozo. Ella pensaba que hablaba de la misma agua. Ahora está hablando de la comida. Y los discípulos seguramente ya tienen una mesa preparada allí para que el Señor coma, porque habían ido a comprar. Y el Señor les dice, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Otra vez se quedan los discípulos desconcertados diciendo, ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Cómo es eso? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Dese cuenta, estamos aquí para evangelizar, estamos aquí para hablarle de Dios a la gente. Ese es tiene que ser nuestra prioridad. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores.
O sea que el Señor Jesucristo le está hablando del trabajo que hay que hacer. Que ese trabajo que hay que hacer, eso es tan importante como la comida. Aquí vemos lo que se llama las prioridades de la vida. Las prioridades de la vida. ¿Cuál es la primera prioridad que nosotros tenemos? La primera prioridad de Jesucristo no era alimentar su cuerpo físico con alimentos. No, esa no era la primera prioridad. Si había que aplazar una comida por algunas horas porque se presentó una oportunidad de ganar un alma a la hora de la comida, pues Jesucristo lo hace. Jesucristo lo hace. Él está más interesado en hacer la obra del Señor, en predicar el Evangelio, que en comer. Y a veces se presentan situaciones urgentes a la hora de la comida. Y hay que dejar la comida para atender esa emergencia, esa situación de emergencia, para atender a esa persona que está necesitada. La comida, hermanos, la comida da satisfacción al estómago. Y cuando comes, después de haber estado unas horas sin comer, pues sientes satisfacción en tu estómago. Pero lo mismo es con la obra del Señor. Trabajar para el Señor y alcanzar almas para el Señor Jesucristo, eso da una tremenda satisfacción, una satisfacción espiritual. Cuando ganamos un alma a través de la evangelización, nos sentimos felices, nos sentimos satisfechos. ¡Ay, gloria a Dios! Que con el testimonio que le di a esa persona ha comenzado a buscar de Dios, a leer la Biblia, a venir a la iglesia. Esa debe ser una prioridad para nosotros, la evangelización. Es lo que Jesucristo presenta. Dice, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. ¿A qué se refería? A la evangelización, a la proclamación del Evangelio del Reino. Eso era para él más importante que la comida. Aleluya. Verso 39 dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, porque la mujer fue la que le llevó el aviso a ellos. Y por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Dios siempre, hermano, utiliza a las personas para llevar el mensaje de la palabra a los demás. Dios no ha puesto ángeles aquí en la tierra para predicar la palabra. Dios te ha puesto a ti y a mí para que prediquemos la palabra de Dios. Dios usó a la samaritana, una mujer que tenía un testimonio pésimo porque había tenido ya 5 o 6 maridos. Dios la utilizó a ella para llevar el evangelio a los samaritanos. Dios usó a tu padre, a tu madre, seguramente para darte el evangelio, porque a lo mejor naciste en un hogar cristiano y conociste de Dios viniendo a la iglesia, escuchando las predicaciones y todo eso, leyendo la Biblia, pero debes conocer personalmente por ti mismo a Jesucristo. Así que corre a su encuentro, habla personalmente con Él. Bendito sea Dios. Los samaritanos vinieron a donde estaba Jesucristo junto al pozo para conocerlo. Y hay que buscarlo, hay que levantarse de la comodidad para conocer personalmente a Jesucristo. Usted ha oído muchos mensajes de la palabra, ha visto predicaciones y todo eso, y sí, conoce de Jesucristo los hechos, los milagros, las cosas que el Señor Jesucristo hizo, pero eso es una cosa, conocerlo históricamente, y otra cosa es tener una relación viva y personal con el Espíritu Santo. Hay que buscarlo, hay que verlo espiritualmente, abrazarlo, sentirlo. Jesucristo no fue a donde estaban los samaritanos. Él los esperó en las afueras de la ciudad, junto al pozo de Jacob. Y ellos vinieron a Él. No fue Jesucristo a los samaritanos, fue la mujer a los samaritanos. Le avisó de que Jesucristo estaba allí en las afueras de la ciudad, junto al pozo de Jacob. Y ellos podrían haber dicho, pues si Él quiere que lo conozcamos, que venga aquí. Pero todas las cosas que hace el Señor Jesucristo tienen propósito. Todo, hasta el detalle más pequeño que hace el Señor Jesucristo, todo está lleno de propósito y de significado. El Señor los espera allí, junto al pozo. Él no entra al interior de la ciudad. El pozo de Jacob está afuera.
Cristo se acercó a unos cuantos kilómetros, no sabemos si a 300 metros o a 1 kilómetro o 2 kilómetros de la ciudad estaba el pozo donde el Señor Jesucristo tuvo el encuentro con la samaritana. Y el Señor Jesucristo queda allí en las afueras de la ciudad esperando ver la reacción que van a tener los habitantes de Samaria cuando la mujer vaya y le lleve el evangelio. Cristo tuvo el encuentro con la mujer samaritana, como digo, a las afueras de Samaria, no en el interior de Samaria. Y esto coincide, hermanos, con lo que nos dice la Biblia en Apocalipsis 3:20. En Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy, ¿dónde dice el Señor que está? A la puerta. Él no se mete dentro. Él está afuera, a la puerta. Él estaba allí cerca de la ciudad, no en la ciudad, sino a pocos metros, a unos cientos de metros de la ciudad. Él está allí esperando a ver la reacción de los samaritanos. Los samaritanos podían haberse levantado y salir o podían haberse quedado allí sentados cómodamente y decir, bueno, si Él nos quiere conocer a nosotros, que venga Él a donde estamos nosotros. Pero no, el Señor lo que quiere es que nosotros tomemos la decisión, que la iniciativa parta de nosotros, que seamos nosotros los que damos pasos hacia Él. Él da pasos hacia nosotros, pero no recorre todo el camino. Dios se acerca a tu vida, pero no entra en tu vida si tú no le ruegas como hicieron los samaritanos, mostrando interés, invitándole a quedarse con ellos. Si ya usted conoció de Jesucristo a través de otros, hermano y hermana, ahora le toca salir al encuentro de Jesús, como hicieron los samaritanos. Después de oír a la mujer que les habló de Jesús, ellos, dice, salieron. Mire lo que dice el verso 40. Cuando ellos ya han sido avisados de que ese hombre especial está allá afuera, en las afueras de la ciudad, junto al pozo de Jacob, entonces dice el verso 40, vinieron los samaritanos a él. Vinieron los samaritanos, salieron de la ciudad donde estaban, sentados cómodamente en su rutina, en sus tareas, dejaron lo que estaban haciendo y se acercaron 300, 400, 500 metros afuera de la ciudad donde estaba el Señor Jesucristo. Vinieron a Él y mire lo que dice. ¿Qué dice aparte de que vinieron a Él? ¿Qué hicieron? Le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí un par de días. Se quedó allí 2 días con ellos el Señor Jesucristo, porque ellos le rogaron. El Señor no te va a rogar a ti, porque el Señor no te necesita a ti. Tú y yo sí que necesitamos al Señor. Entonces somos nosotros los que le tenemos que rogar, Señor, quédate conmigo, Señor. No te alejes, ven por favor, entra en mi casa, entra en mi vida. He aquí yo estoy a la puerta, el Señor está a la puerta. Pero nosotros no nos podemos conformar con una religión de ritos, no, yo voy al culto el domingo y oigo la palabra de Dios y con eso ya. No, uno tiene que tener una relación fluida con el Espíritu Santo. Uno tiene que tener una comunión íntima con el Señor. Le rogaron, le suplicaron que se quedase con ellos para conocer más. Y el Señor se quedó allí con ellos algunos días. Donde invitan al Señor, Él se queda. Pero donde no lo invitan es que no hay interés. El propósito del Señor de quedarse fuera de la ciudad esperando ver la reacción de los samaritanos era ver realmente si ellos tenían interés o si no tenían interés en conocer a Jesucristo. Seguramente Jesucristo está allí pensando, dice, si tienen interés en conocerme, dicen que están esperando al Mesías. Esta mujer ha ido y les ha dicho, ¿no será este el Mesías? Pues si tienen interés, saldrán de su comodidad, dejarán de hacer lo que están haciendo y vendrán aquí a verme. Y efectivamente así sucedió, porque los samaritanos tenían interés. Pero si vemos la historia del Señor Jesucristo, en otros lugares, incluso en el mismo lugar donde el Señor nació, en Nazaret, la gente no tenía interés en conocer al Señor Jesucristo. Al contrario, lo infravaloraban, decían, pero ¿este quién es? Si este es el hijo del carpintero. Entonces hay ciudades donde la gente estaba deseando conocerle y le rogaron que se quedara, y habían ciudades donde lo echaban porque
porque bueno, lo conocían de toda la vida y pensaban que no, que ese no puede ser el Mesías. Pero hermano, la enseñanza que sacamos de aquí es que nosotros que tenemos que dejar nuestras rutinas, nuestras tareas y salir al encuentro del Señor Jesucristo, invitarlo a entrar en tu casa, en tu corazón, en tu vida, aleluya, mostrarle más interés por las cosas de Dios. Eso es lo que el Señor espera. El Señor está a la puerta, el Señor recorre la mitad del camino, pero a ti te toca recorrer la otra mitad también. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dice el versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de Él. Creyeron muchos más porque el Señor entró a la ciudad y se quedó allí 2 días predicando y enseñando, y creyeron muchos más por la palabra de Él. Ya no solamente por la palabra de la samaritana. En el versículo 42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos visto, hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora ya nosotros lo conocemos personalmente. Mire lo que los samaritanos le decían a la mujer. El dicho de la mujer fue el detonante, fue la chispa que prendió el fuego de la fe en los samaritanos. Pero ahora la fe se encendió en gran manera en ellos porque ahora conocieron personalmente a Jesucristo. Por eso yo le he puesto el título al mensaje, creer por el testimonio de otros o directamente de Jesús. Gloria a Dios que algunas personas creyeron por el testimonio de la samaritana, pero gloria a Dios cuando las personas creen por el testimonio, por tener una relación directa. No es que me dijeron, no es que me hablaron del Señor, es que ya yo tengo una relación íntima personalmente con el Señor Jesucristo. Como decían los samaritanos, dice, ya no creemos solamente por tu dicho fue bueno, pero ahora nosotros mismos hemos visto, ya lo conocemos personalmente, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gloria a Dios. Y es que no es lo mismo conocer personalmente por ti mismo a Jesús que conocerlo por medio de lo que otros te digan de Él. Usted seguramente ha oído mucho de lo que dice la Biblia a través del predicador, del pastor o de predicaciones que usted ha oído, pero lo importante, eso es importante, pero no es lo mejor. Lo mejor es que usted tenga una relación fluida, íntima con el Señor Jesucristo. Aleluya. La gran pregunta, la pregunta del millón es, ¿conoces personalmente a Jesús por ti mismo o lo que conoces de Jesús es por lo que otros te han dicho, por lo que has oído de otras personas? ¿Hablas con el Señor Jesucristo todos los días en oración? ¿O solamente eres un religioso que vienes al culto los domingos? ¿Se puede ser un buen religioso? Sí, se puede ser un buen religioso como lo era Nicodemo, que vivía religiosamente bien, pero no había nacido del Espíritu, no había nacido de nuevo. Y es lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, en la conversación que Jesucristo tiene con Nicodemo, un hombre íntegro, un hombre correcto, un hombre de buena gente y muy religioso. Pero el Señor Jesucristo le dice que el que no naciere, en Juan 3:3 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No es suficiente una religión, Nicodemo, no es suficiente decir, yo soy evangélico y sí me congrego en tal iglesia. Lo que Dios quiere, eso es bueno, pero lo que Dios quiere es algo más, algo mejor, que es conocer a Cristo. Los samaritanos le decían a la mujer, ahora sí, ahora lo hemos conocido directamente. Lo que tú nos decías de él era verdad, pero ahora nosotros lo hemos comprobado por nosotros mismos. Eso era una diferencia, ¿verdad? No es lo mismo una cosa que la otra. Se puede conocer toda la Biblia y se puede estar de acuerdo con ella, pero hay que dar un paso más y hay que nacer de nuevo y hay que tener la vida del Espíritu, porque cuando una persona tiene esa vida del Espíritu y esa comunión con Dios, eso es el no va más, eso es lo mejor de lo mejor. El patriarca Job era otro varón que conocía mucho de Dios y de sus principios y de sus atributos. Ustedes saben, los que han leído el libro de Job, en los 42 capítulos del libro,
Job tiene una conversación teológica, hablando de doctrina, hablando de conceptos, hablando de principios, y habla con sus amigos Bildad, Elifaz y Zofar, y discuten, y discuten, y discuten. Todo el libro es una discusión teológica. Pero lo que más me llama la atención del libro de Job es la conclusión que saca Job después de haber tenido un encuentro con el Señor, con el Dios vivo y verdadero. La conclusión la encontramos en el libro de Job, capítulo 42, versículo 1 al 6. Job sabía mucho de religión, tenía muchos conocimientos de religión, pero después al final él tiene una conversación directa con Dios, y allí el hombre se le derrumba el castillo teológico, las ideas y todos los conceptos que él tenía de Dios se le derrumbaron al piso cuando él tuvo un encuentro con Dios directamente. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, porque ahora es Jehová, Dios directamente el que está hablando con Job. Hasta ahora habían sido sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, pero ahora es Dios mismo el que está hablando con Job. Y la conclusión a la que llega Job dice, yo conozco que todo lo puedes, verso 2 del capítulo 42, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Es decir, tú sabes hasta lo que nosotros pensamos. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Job, en la conversación con sus amigos, dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y muchas veces hablamos y hablamos y hablamos de Dios por lo que conocemos en la Biblia, por las prédicas que hemos escuchado, pero otra cosa es tener una relación directa con el Señor. Y ese era el caso de Nicodemo, ese era el caso de Job y de tantos otros hoy en día que tienen el mismo problema. Sí, conocen la historia, los milagros y toda la vida de Jesucristo, pero no tienen una relación fluida con Él. Job llega a esa conclusión. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, dice él. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y miren lo que dice él. De oídas te había oído. Es decir, yo sabía muchas cosas de Dios, de las leyes de Dios, de los conceptos, de los principios. De oídas te había oído. Sí, sabía un montón de cosas. Pero ahora, ¿qué dice? Mis ojos te ven. Aleluya, esto es completamente diferente. Ya esto es lo mejor de lo mejor. Mis ojos te ven. Por tanto, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es decir, reconozco que metí la pata 400 veces, Señor, perdóname. Ahora tengo una relación estrecha contigo. Ahora sí que me he conectado contigo. Antes sabía cosas de ti, pero ahora es que te veo directamente, hablo contigo. Aleluya. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué diferencia? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Los samaritanos decían a la mujer que los evangelizó, le decían lo mismo. Ya no creemos solamente por tu dicho, ahora conocemos, ahora lo hemos conocido personalmente, por nosotros mismos hemos visto y oído a Jesús cara a cara. Y es ahí a donde tenemos que llegar, hermanos. No conformarnos con una religión de ritos y de ceremonia. Muchas personas llevan años oyendo de Jesús, pero no han llegado a tener un encuentro con Jesús. Y eso es lo que Dios espera. Y esa es mi oración también, que todos puedan de verdad conectarse con el Señor Jesucristo, nacer de nuevo y sentir ese río poderoso del Espíritu Santo fluyendo sobre tu vida, en tu interior. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y si no sientes esos ríos de agua viva con frecuencia, hermano y hermana, entonces seguramente es que tu relación con el Señor
es una relación de oídas, como dice Job, de oídas. Yo sabía muchas cosas de ti, sí, porque lo había escuchado y había leído libros y todo eso, pero ahora mis ojos te ven. Y los samaritanos dicen, sí, Señor, le dicen a la mujer, mira, gracias porque nos hablaste del Señor, pero ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho, ahora es que nosotros lo conocemos directamente, personalmente. Y ahí es a donde hay que llegar, hermanos. No conformarnos solamente con tener una religión de ritos y de venir al culto el domingo, lo cual es bueno, no es malo, es bueno, pero yo les quiero llevar de lo bueno a lo mejor, de lo bueno a lo mejor, aleluya, mejorando, ¿no? Alcanzando metas cada día para la gloria de Dios y para el bienestar espiritual y físico de la vida de cada uno de nosotros. Pues este ha sido el mensaje que quería compartir, creer por el testimonio de otros o directamente de Jesús. Ojalá que todos se conecten directamente con el Señor, y cuando usted se conecta directamente con el Señor, entonces usted está en lo mejor, no solamente en lo bueno, sino en lo mejor. Amén. Puestos en pie, vamos a orar al Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Inclina tu rostro ahí donde te encuentras. Y si esta palabra ha llegado a tu corazón y dices, sí, es verdad. Yo también soy como aquellos samaritanos que oyeron lo que la mujer les dijo acerca de Jesús, pero queremos ir a conocerlo directamente. Queremos hablar con Él sin intermediarios. Queremos tener comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Eso es lo máximo, eso es lo mayor que podemos alcanzar. Señor, mi Dios, en esta mañana es mi oración, Dios mío, por todos mis hermanos y hermanas presentes aquí, Señor. Sabemos que algunos de verdad ya están conectados con el Señor Jesucristo y tienen comunión diaria con Él, pero otros, Señor, han oído muchos mensajes, Señor, pero tienen que levantarse del asiento de la comodidad y tienen que dejar sus tareas, sus quehaceres para salir corriendo al encuentro con Jesús, como salieron los samaritanos. Ellos se levantaron, dejaron atrás sus tareas, sus rutinas y quehaceres y fueron a conocer personalmente a Jesús, y lo conocieron y fueron llenos del Espíritu Santo. Y ojalá, Señor mi Dios, todos los miembros de esta iglesia tengan una comunión íntima, hayan nacido de nuevo, tengan una relación fluida por medio de la oración, del estudio de la palabra, de la asistencia a los cultos, Dios mío, una entrega completa, absoluta, donde cada uno pueda sentir río de agua viva en el interior de su corazón, porque esos son los adoradores que Dios anda buscando, adoradores que adoren en espíritu y en verdad, y que se tomen muy en serio la palabra de Dios. Gracias, mi Dios, en tus manos encomendamos esta iglesia y todas las familias que la componen, y oramos que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo venga sobre todos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y adelante.